Mi mejor amiga seducía a mi esposo en mi cara, pero el chantaje que él confesó lo cambió todo. Hola a todos. Necesito desahogarme y, sinceramente, estoy tan confundida y herida que ya no sé qué pensar ni cómo actuar. Lo que les voy a contar parece sacado de una película de suspenso, pero es mi vida real, y la protagonista de la pesadilla es mi supuesta mejor amiga. Me llamo Sofía, tengo 30 años, y estoy casada con Martín, mi compañero de vida desde hace 5 años. Siempre hemos tenido una relación sólida, o eso creía yo. Y luego está Valeria. Valeria y yo hemos sido amigas desde la secundaria, más de 15 años de conocernos, de compartir secretos, risas y lágrimas. Era como la hermana que nunca tuve. Digo era porque después de lo que ha estado pasando, ya no sé ni quién es. Todo comenzó sutilmente hace unos 6 meses. Valeria empezó a frecuentar más nuestra casa, lo cual al principio me pareció normal. Pero luego noté un cambio en su comportamiento hacia Martín. Bromas con doble sentido que solo iban dirigidas a él, miradas que duraban un poco más de lo normal, roces accidentales que eran demasiado frecuentes para ser casuales. Al principio, intenté no darle importancia. Pensé que estaba imaginando cosas, que quizás Valeria solo estaba siendo más efusiva de lo usual. Pero las cosas escalaron. Si salíamos los tres, ella siempre encontraba la manera de sentarse al lado de Martín, de tocarle el brazo al hablar, de reírse exageradamente de todos sus chistes, incluso los malos. Delante de mí, sin ningún tipo de disimulo. Empezó a vestirse de forma más provocativa cuando sabía que Martín estaría presente. Incluso le hacía cumplidos sobre su físico, cosas como Martín, qué bien te queda esa camisa, te marca muy bien los hombros, mientras a mí apenas me dirigía la palabra. Intenté hablar con Martín al respecto. Al principio, él se reía y me decía que estaba siendo paranoica, que Valeria siempre había sido así de cariñosa y que no había nada de qué preocuparse. Es tu mejor amiga, Sophie, ¿cómo crees que intentaría algo conmigo? Pero yo veía sus ojos, y aunque lo negara, notaba que a veces también se sentía incómodo, o al menos eso quería creer yo. Con Valeria también intenté hablar, de forma sutil. Oye, últimamente te veo muy cercana a Martín, ¿todo bien? Ella ponía cara de inocente ofendida. ¿De qué hablas, Sophie? Es como un hermano para mí. No seas celosa. Celosa. Me hacía sentir como la loca de la película. La situación se volvió insostenible. Cada encuentro con Valeria era una tortura. Me sentía humillada, traicionada por partida doble. Mi mejor amiga coqueteando descaradamente con mi esposo en mi propia cara. Y mi esposo minimizándolo o, peor aún, no haciendo nada para detenerla. Empecé a dudar de Martín, a pensar que quizás si había algo entre ellos, que yo era la última en enterarme. Las noches se llenaron de insomnio y mi cabeza de escenarios terribles. Hace una semana, fue mi cumpleaños. Organicé una pequeña reunión en casa. Valeria llegó, como siempre, deslumbrante, y se pegó a Martín como una lapa. En un momento, mientras yo estaba en la cocina, los vi a través de la puerta entreabierta. Estaban muy cerca en el balcón, ella le susurraba algo al oído y él tenía una expresión extraña, como de angustia. No pude más. Cuando todos se fueron, exploté. Le grité a Martín, lloré, le dije todo lo que me había estado guardando. Él se quedó pálido, escuchándome sin interrumpir. Y entonces, cuando terminé, en lugar de negarlo o darme más excusas, se derrumbó en el sofá y me dijo algo que me dejó helada, algo que jamás hubiera imaginado. Sofía, me dijo con la voz quebrada, no es lo que piensas. No estoy interesado en Valeria, nunca lo he estado. La verdad es que Valeria me está chantajeando. Me quedé sin palabras. ¿Chantajeando? ¿Mi mejor amiga chantajeando a mi esposo? Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Pasé de la ira por una posible infidelidad al shock más absoluto. Martín empezó a contarme una historia que parecía increíble, y que ponía todo patas arriba. Ahora mismo estoy en un limbo. No sé qué creer, qué sentir. La confesión de Martín fue solo el comienzo de una pesadilla aún más profunda. Necesito entender qué está pasando y qué voy a hacer.
¿Es posible que todo este tiempo el coqueteo de Valeria fuera una fachada para algo mucho más siniestro? ¿Y qué secreto tan terrible guarda Martín para ser víctima de un chantaje? Actualización 1. Hola a todos. Primero, quiero agradecerles por la avalancha de comentarios y mensajes privados. Leer sus opiniones y experiencias me ha dado algo de perspectiva, aunque sigo sintiéndome como si estuviera en medio de un huracán. Muchos me han pedido detalles sobre el chantaje, sobre el secreto de Martín y cómo hemos llegado hasta aquí. Intentaré ser lo más clara posible. El secreto de Martín y el origen del chantaje. Martín trabaja como gerente financiero en una empresa constructora. Según me confesó entre lágrimas esa noche, hace aproximadamente un año, su jefe directo, un tipo bastante déspota llamado Ramírez, cometió un error grave en unos informes financieros que iban a ser presentados a los inversores, un error que podría haber significado pérdidas millonarias y quizás hasta consecuencias legales para la empresa. Ramírez, en lugar de asumir su responsabilidad, presionó y amenazó a Martín para que arreglara los números, para que maquillara el informe antes de que saliera a la luz. Martín, en un momento de pánico, temiendo perder su trabajo y con Ramírez prácticamente respirándole en la nuca, cedió y alteró esos documentos. Dice que fue la peor decisión de su vida y que ha vivido con ese peso desde entonces. ¿Y dónde entra Valeria en todo esto? Resulta que, por una de esas casualidades terribles de la vida, Valeria estuvo trabajando temporalmente en esa misma empresa constructora como asistente administrativa en el departamento de contabilidad. Justo en la época en que ocurrió todo esto. Al parecer, ella tuvo acceso o encontró copias de los informes originales y de los informes alterados por Martín, además de algunos correos comprometedores entre Martín y Ramírez. No sabemos si lo hizo por curiosidad, por casualidad o si ya tenía alguna intención oculta. El caso es que consiguió pruebas irrefutables de la manipulación. El chantaje comenzó hace unos 7 meses, poco antes de que yo empezara a notar sus coqueteos obvios. Valeria se acercó a Martín con las pruebas y le exigió dinero a cambio de su silencio. Sumas importantes, que Martín ha estado pagando religiosamente cada mes, sacando de sus ahorros personales sin que yo lo supiera, inventando excusas sobre malas inversiones o gastos imprevistos. Según Martín, los coqueteos descarados de Valeria eran parte del juego macabro de ella, una forma de tenerlo bajo control, de humillarlo y de disfrutar de su poder sobre él, además de, supongo, crear una cortina de humo. Si yo sospechaba de una aventura, quizás él nunca se atrevería a confesar el chantaje. Sobre mis sentimientos y la confianza en Martín. Estoy en un torbellino emocional. Por un lado, sentí un retorcido alivio al saber que Martín no me estaba siendo infiel con Valeria de forma voluntaria. Pero ese alivio duró poco, porque fue reemplazado por la ira y el dolor de saber que me ocultó algo tan grave durante tanto tiempo. El secreto de la manipulación de informes es serio, y el hecho de que haya estado siendo chantajeado y no confiara en mí para contármelo, duele profundamente. ¿Confío en él ahora? Es complicado. Le creo la historia del chantaje, las pruebas que Valeria le mostró, él me las enseñó, copias de correos, extractos de los informes, parecen contundentes. Pero la confianza en nuestra relación está hecha añicos. Siento que me falló al no contarme, al dejar que yo sufriera pensando lo peor sobre él y Valeria, al permitir que ella me humillara en mi propia casa. Él se justifica diciendo que tenía miedo de mi reacción, de que lo dejara si sabía la verdad sobre el fraude, que pensó que podría manejar a Valeria solo. ¿Qué sigue con Valeria? Desde la confesión de Martín, no hemos vuelto a ver a Valeria. Él bloqueó sus llamadas y mensajes después de esa noche, pero ella ha estado enviando correos amenazantes, diciendo que si no retoma los pagos y sigue sus condiciones, revelará todo no solo a mí, sino a la empresa de Martín y a la prensa. Martín está aterrado. Hemos pasado los últimos días hablando sin parar, llorando, gritando a veces. No sabemos qué hacer. ¿Denunciar a Valeria por extorsión? Eso implicaría que el fraude de Martín saldría a la luz. Él podría perder su trabajo, enfrentar cargos legales. Nuestra vida se destruiría. ¿Seguir pagando? Es insostenible y humillante. ¿Enfrentarla? ¿Cómo? Muchos me dicen que Martín también es culpable y debe asumir las consecuencias de sus actos originales. Y tienen razón. Pero verlo tan destrozado,
tan arrepentido por ese error inicial y por cómo manejó todo después, es difícil. Por ahora, hemos decidido que tenemos que hacer algo respecto a Valeria juntos. La idea de que ella siga controlando nuestras vidas es insoportable. Estamos considerando hablar con un abogado para entender nuestras opciones legales, tanto contra Valeria como respecto a la situación laboral de Martín. Esto es mucho más grande de lo que imaginé. Ya no es solo una amiga coqueta, es una extorsionadora y un esposo con un secreto que podría costarnos todo. Gracias por leerme. Cualquier consejo sobre cómo manejar una situación legal tan delicada es bienvenido. Actualización 2. Hola a todos. Ha pasado un tiempo desde mi última actualización, y han sido las semanas más intensas y emocionalmente agotadoras de mi vida. Pero creo que finalmente estamos viendo una luz al final de este túnel oscuro, aunque el camino para salir completamente de él aún será largo. Quería compartir con ustedes cómo se resolvieron las cosas, o al menos, cómo están empezando a resolverse. La decisión y el abogado. Después de leer muchos de sus consejos y de darle 1000 vueltas, Martín y yo tomamos la decisión de buscar asesoría legal. Fue un paso aterrador, especialmente para Martín, porque significaba la posibilidad real de que su error en la empresa saliera a la luz. El abogado que consultamos fue muy directo: la extorsión es un delito grave, y Valeria estaba cometiéndolo. Respecto al fraude de Martín, también era serio, pero el hecho de que hubiera actuado bajo coacción de su jefe y que estuviera dispuesto a confesar y colaborar podría atenuar las consecuencias. Nuestro abogado nos aconsejó recopilar todas las pruebas del chantaje de Valeria, correos, mensajes, registros de pagos si los había, y preparar una estrategia para enfrentarla, y simultáneamente, para que Martín abordara la situación en su empresa de la forma más controlada posible. La confrontación con Valeria, esto fue lo más difícil. Decidimos que tenía que ser en un lugar neutral, si era posible, con alguna forma de grabar la conversación, legalmente. Claro, nuestro abogado nos asesoró al respecto. Logramos que Valeria aceptara reunirse con Martín en una cafetería, bajo el pretexto de que él iba a negociar un nuevo acuerdo. Yo no estuve presente físicamente en la mesa, pero sí muy cerca, y nuestro abogado también estaba en un lugar discreto observando. Cuando Martín, siguiendo el plan, le dijo a Valeria que no iba a pagarle más y que sabíamos que nos estaba extorsionando, ella al principio se rió. Se puso arrogante, amenazó con enviar toda la información a los directivos de la empresa de Martín y a mí, sin saber que yo ya estaba al tanto de todo. Fue entonces cuando Martín le reveló que yo ya sabía la verdad sobre el chantaje y sobre su error, y que estábamos dispuestos a enfrentar las consecuencias, pero no a seguir siendo sus víctimas. La cara de Valeria cambió por completo. La arrogancia se transformó en una mezcla de sorpresa y furia. Y aquí vino otro giro inesperado. Cuando Martín le preguntó por qué nos hacía esto, por qué tanto ensañamiento más allá del dinero, ella explotó. Confesó que no era solo por el dinero, aunque obviamente le venía bien. Su verdadera motivación era una envidia y un resentimiento profundo hacia mí que había acumulado durante años. Envidia por mi relación con Martín, por mi carrera, por mi vida en general, cosas que ella sentía que merecía más que yo. El coqueteo descarado con Martín no era solo para presionarlo, sino para lastimarme, para intentar quitarme lo que era mío, según sus propias palabras llenas de veneno. Dijo que verme sufrir era parte de su recompensa. Escuchar eso, incluso a la distancia, fue como un puñal. La mujer que consideré mi hermana durante años albergaba tanto odio hacia mí. En ese momento, cualquier atisbo de compasión que pude haber sentido por ella se desvaneció. Valeria, al verse acorralada y expuesta, intentó victimizarse, pero ya era tarde. La conversación grabada, sus propias palabras, eran prueba suficiente de la extorsión y de su malicia. Con las pruebas, y ante la amenaza de una denuncia formal por extorsión que la llevaría a un juicio muy complicado para ella, Valeria aceptó firmar un acuerdo, supervisado por nuestros abogados, en el que se comprometía a destruir todas las copias de la información que tenía sobre Martín, a no volver a contactarnos nunca más y a no divulgar nada. A cambio de que nosotros no presentáramos cargos penales inmediatamente, aunque nos reservamos el derecho de hacerlo si incumplía cualquier parte del acuerdo. Desapareció de nuestras vidas como una pesadilla que se desvanece al despertar. Paralelamente, Martín, con el apoyo del abogado, decidió confesar toda la situación a los altos directivos de su empresa,
incluyendo el error inicial, la presión de su exjefe, Ramírez, quien por cierto, ya no trabajaba allí por otros motivos, y el chantaje al que fue sometido. Fue un proceso duro. La empresa inició una investigación interna. Al final, considerando las circunstancias de coacción y su honestidad al confesarlo todo. Además de que el error original no había llegado a causar un daño financiero real porque se detectó y corrigió internamente de otra forma antes de que escalara, aunque la manipulación documental existió, no lo despidieron. Pero sí recibió una sanción administrativa importante y fue reubicado en un puesto de menor responsabilidad, sin acceso a información tan sensible. Es un golpe a su carrera, sí, pero no es la destrucción total que temíamos. Él está trabajando en recuperar la confianza en su ámbito profesional. ¿Y nosotros? Estamos en proceso de reconstrucción. La confianza no se recupera de un día para otro. La confesión de Martín, aunque tardía, y su disposición a enfrentar las consecuencias de sus actos, tanto con Valeria como en su trabajo, han sido pasos importantes. Estamos yendo a terapia de pareja. Hay días buenos y días malos. A veces, la sombra de sus secretos y la traición de Valeria vuelven a aparecer. Pero también hay un compromiso renovado de honestidad total entre nosotros. He aprendido lecciones muy duras. Que a veces las personas más cercanas pueden ser las que más daño te hacen. Que los secretos en una relación son como un veneno lento. Y que, a pesar de todo, a veces se puede encontrar la fuerza para perdonar, no por olvidar, sino por liberar el propio corazón y dar una oportunidad a la reconstrucción. Aunque sea sobre cimientos que fueron sacudidos violentamente. El camino es largo, pero por primera vez en mucho tiempo, siento que podemos salir adelante. Gracias a todos por sus palabras y por haberme acompañado virtualmente en este infierno. A veces, contar tu historia a extraños te da la claridad que necesitas.